El sonido de 87 voces llenaba mi casa cuando abrí la puerta principal. 87 personas. Las conté una por una mientras permanecía paralizada en el umbral de mi propia entrada, con la maleta todavía en la mano y el corazón latiendo como un tambor descontrolado. Mi casa de $2.100.000 se había convertido en un salón de fiestas sin mi permiso, sin mi conocimiento, sin siquiera una llamada telefónica de cortesía. El aroma de comida casera invadía cada rincón, pero no era mi comida. Alguien más había cocinado en mi cocina, alguien más había usado mis platos de porcelana china, mis copas de cristal, mis cubiertos de plata heredados de mi abuela española. Las risas resonaban desde el jardín trasero, donde mi piscina estaba rodeada de desconocidos que chapoteaban como si fuera su propia casa de verano en la costa. Rebeca apareció desde la cocina, radiante, con un vestido rojo que nunca le había visto antes. Sus ojos brillaban de felicidad mientras abrazaba a una señora mayor que no reconocí para nada. Pablo, mi yerno, estaba junto a la barbacoa del patio, riendo a carcajadas con 3 hombres que parecían ser sus primos lejanos. Todos actuaban como si esto fuera lo más natural del mundo, como si yo fuera la invitada sorpresa en mi propia reunión familiar. «Mamá, llegaste justo a tiempo», me gritó Rebeca desde el otro lado de la sala, sin siquiera acercarse a saludarme propiamente. Su voz sonaba alegre, pero distante, como si hubiera cumplido con un trámite al avisarme que había llegado. No hubo abrazo cálido, no hubo «te extrañé muchísimo», no hubo «cuéntame todo de tu viaje». Solo un saludo gritado por encima del ruido ensordecedor de la multitud que había invadido completamente mi espacio sagrado. Pablo levantó su cerveza importada en mi dirección y sonrió como si fuera el anfitrión perfecto de la velada. «Doña Marta, qué bueno que regresó. La fiesta está increíble, ¿verdad?». Sus palabras me golpearon como una bofetada invisible y helada. ¿La fiesta? ¿Cuál fiesta exactamente? La que organizaron en mi ausencia total, en mi casa, con mi dinero, sin consultarme absolutamente nada. Me quedé ahí parada como una estatua, sintiendo como el peso de la maleta se volvía cada vez más pesado en mi mano temblorosa. 3 semanas completas había estado fuera, 3 semanas recorriendo los mercados de Europa, comprando regalos carísimos para ellos, pensando constantemente lo felices que estarían de verme regresar con tantas sorpresas. Había imaginado este momento exacto tantas veces durante el vuelo interminable, Rebeca corriendo a abrazarme con lágrimas de felicidad, Pablo preguntándome emocionado por los lugares increíbles que había visitado, ambos completamente ansiosos por escuchar mis historias detalladas y ver las miles de fotografías que había tomado pensando exclusivamente en compartirlas con ellos. En lugar de esa fantasía romántica, me encontré con una multitud ruidosa de extraños bebiendo mi vino francés carísimo, comiendo en mis platos antiguos, usando mis baños privados, pisando mis alfombras persas con zapatos completamente sucios. Niños que jamás había visto en mi vida corrían descontrolados por mis escaleras de mármol italiano, dejando huellas pegajosas de chocolate en las barandillas que había pulido cuidadosamente antes de irme de viaje. Adolescentes desconocidos tomaban selfies interminables en mi biblioteca personal, usando mis libros antiguos y valiosos como simples accesorios decorativos para sus fotografías de redes sociales. El ruido era absolutamente ensordecedor. Conversaciones superpuestas en español, risas estridentes y artificiales, música reggaetón que salía de un altavoz portátil colocado descaradamente sobre mi mesa de comedor de caoba auténtica. Alguien había movido mis cuadros originales para colgar globos dorados baratos, y mi florero de cristal de Murano estaba completamente lleno de hielo sucio y botellas vacías de cerveza nacional. Todo lo que había cuidado con amor infinito durante décadas enteras estaba siendo usado como si fuera un vulgar salón de eventos rentado por horas. «Rebeca», logré susurrar débilmente, pero mi voz quebrada se perdió completamente entre el caos absoluto. Traté desesperadamente de acercarme a ella, pero había tanta gente amontonada que parecía físicamente imposible moverse. Cada paso era una lucha épica contra cuerpos sudorosos que se movían sin prestarme la menor atención, como si fuera completamente invisible en mi propia casa. Una señora regordeta que no había visto jamás en mi vida se acercó a mí con una sonrisa falsa y condescendiente. «Usted debe ser la famosa mamá de Rebeca. ¿Qué casa tan absolutamente hermosa tiene? Su hija nos ha contado que usted viaja muchísimo por el mundo. Qué suerte tan grande tiene de poder disfrutar así la vida». Sus palabras sonaron como un cumplido superficial, pero había algo venenoso en su tono que me hizo sentir como si estuviera siendo juzgada severamente, como si mis viajes fueran un capricho irresponsable y egoísta en lugar de los únicos momentos genuinos de felicidad que me quedaban en esta vida.
Gracias, murmuré a la señora desconocida, tratando de mantener la compostura mientras mi mundo se desmoronaba por dentro. Me alejé de ella con pasos vacilantes, buscando desesperadamente un rincón donde pudiera respirar. Mi propia casa se había vuelto un laberinto de rostros extraños y voces ajenas que me hacían sentir como una intrusa en mi propio hogar. Caminé hacia la cocina, esperando encontrar al menos un momento de tranquilidad, pero lo que vi me dejó sin aliento. Mis encimeras de granito estaban cubiertas de platos sucios, envases de comida para llevar y botellas vacías. Alguien había usado mi batidora de lujo para hacer margaritas, y los restos pegajosos de la mezcla goteaban sobre mi piso de mármol recién encerado. El fregadero estaba repleto de vasos manchados con lápiz labial y servilletas arrugadas flotando en agua turbia. ¿Necesita ayuda con algo, señora?, me preguntó una jovencita que no conocía, mientras secaba un plato con uno de mis paños de cocina bordados a mano. La ironía me golpeó como un puñetazo. Una extraña me preguntaba si necesitaba ayuda en mi propia cocina, mientras usaba mis cosas más preciadas como si fueran trapos comunes. No, gracias, logré responder, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta seca. Me dirigí hacia el jardín, pensando que quizás ahí podría encontrar a Rebeca y preguntarle qué diablos estaba pasando. Pero lo que encontré fue aún peor. Pablo estaba siendo el alma de la fiesta, contando chistes vulgares mientras asaba carne en mi parrilla de acero inoxidable. Los invitados lo rodeaban como si fuera una celebridad, riéndose escandalosamente de cada palabra que salía de su boca. «Este Pablo sí sabe cómo organizar una fiesta», gritó uno de los hombres, levantando su cerveza en un brindis. «Deberían hacer esto más seguido». Mi sangre se heló. ¿Más seguido? ¿Esto era algo que pensaban repetir? ¿Una tradición nueva en mi casa? Rebeca apareció junto a Pablo, cargando una bandeja de camarones que reconocí inmediatamente. Eran los camarones gigantes que yo había comprado antes de irme de viaje, guardados cuidadosamente en el congelador para una ocasión especial. Los había pagado una fortuna en el mercado gourmet, pensando en prepararlos para una cena íntima con ella cuando regresara. Ahora los estaba sirviendo a desconocidos como si fueran aperitivos baratos. «Rebeca, mi amor, estos camarones están divinos», le gritó una mujer con el cabello teñido de rojo intenso. «Eres una anfitriona excepcional. Tu casa es un verdadero paraíso». Su casa. La mujer había dicho su casa, refiriéndose a Rebeca. Mi hija sonrió orgullosa y asintió como si el cumplido fuera completamente merecido. «Gracias, Elena. Me gusta que la familia se sienta cómoda aquí». Elena. Ahora tenía nombre la intrusa que estaba comiendo mis camarones carísimos. Pero lo que más me dolió fue escuchar a mi propia hija hablar de mi casa como si fuera suya, como si ella fuera la dueña y señora de este lugar que yo había construido con el sudor de 40 años de trabajo. Traté de acercarme a Rebeca, pero ella estaba completamente absorta en sus invitados, moviéndose de grupo en grupo como una mariposa social, recibiendo elogios por la increíble organización de la fiesta. Cada cumplido que recibía era como una puñalada en mi corazón. Estaban felicitándola por usar mis cosas, mi casa, mi dinero, mi ausencia. «Rebeca», la llamé con voz más fuerte, tratando de captar su atención por encima del ruido ensordecedor. Ella se volteó hacia mí con una sonrisa mecánica. «Sí, mamá, todo bien». Su tono era el mismo que usaría con cualquier invitado molesto que interrumpiera su momento de gloria. «Necesito hablar contigo», le dije, sintiendo como mis manos temblaban de una mezcla explosiva de rabia y decepción. «Ay, mamá, ahora no puedo. ¿Ves que tengo invitados? Después hablamos, ¿sí?» Y sin esperar mi respuesta, se dio la vuelta y continuó con su papel de anfitriona perfecta, dejándome plantada como un mueble estorboso. Pablo se acercó a mí con esa sonrisa falsa que había aprendido a odiar. «Doña Marta, no se preocupe por nada. Nosotros nos encargamos de todo. Usted solo relájese y disfrute. ¿Quiere una cerveza? ¿Un trago? ¿Relajarme? ¿Disfrutar? ¿En mi propia casa convertida en cantina pública? ¿Con mis pertenencias siendo mañoseadas por extraños? ¿Siendo tratada como una invitada de segunda clase en el lugar donde había invertido mi vida entera? No, gracias», murmuré, sintiendo como algo se rompía definitivamente en mi interior. Caminé de regreso hacia la casa, esquivando niños que corrían sin control y adultos que bloqueaban mi paso sin disculparse. En el pasillo,
Me topé con un grupo de mujeres que admiraban mis fotografías familiares colgadas en la pared. «Mira qué bonitas fotos», decía una de ellas. «Rebeca se ve igual a su mamá cuando era joven». «Sí, pero ahora la mamá debe estar muy viejita», respondió otra, riéndose. «Por eso Rebeca maneja todo aquí. Qué buena hija, ¿no? Se hace cargo de la casa mientras la señora viaja por ahí. Se hace cargo de la casa. Como si yo fuera una anciana senil incapaz de manejar mis propias cosas. Como si Rebeca fuera la heroína que cargaba con la responsabilidad de cuidar a su madre inútil». Subí las escaleras hacia mi habitación, necesitando desesperadamente un momento de silencio para procesar lo que estaba viviendo. Pero incluso mi santuario privado había sido violado. La puerta de mi recámara estaba abierta de par en par, y podía ver a varias personas dentro, admirando mi vestidor y mi baño privado como si fuera una exhibición de museo. «Disculpen», dije con voz temblorosa, tratando de mantener la educación mientras mi mundo interior se desplomaba. «Esta es mi habitación privada». Las mujeres que estaban husmeando en mi vestidor se voltearon hacia mí con caras de sorpresa fingida. Una de ellas, una rubia oxigenada con demasiado maquillaje, me miró de arriba abajo con desprecio apenas disimulado. «Ay, perdón, señora. No sabíamos que usted ya había llegado. Rebeca nos dijo que podíamos conocer la casa completa». Su tono era condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor al dirigirme la palabra. «Rebeca no tenía derecho a dar esa autorización», respondí, sintiendo como la rabia comenzaba a bullir en mis venas como lava hirviente. La mujer se rió con una risa falsa y chirriante. «Ay, pero si ella vive aquí también, ¿no? Además, no se preocupe, no vamos a tocar nada. Solo estábamos admirando qué bonitos vestidos tiene. Aunque algunos ya se ven un poquito pasados de moda, ¿verdad?». Sus amigas se rieron como hienas, mirando mis vestidos de diseñador con burla mal disimulada. El comentario sobre mi ropa fue la gota que derramó el vaso. Esos vestidos representaban años de ahorro, de trabajo duro, de momentos especiales que había celebrado sola porque mi familia nunca tenía tiempo para acompañarme. Cada prenda tenía una historia, un recuerdo, una parte de mi alma cosida entre sus fibras. «Por favor, salgan de mi habitación inmediatamente», les dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Ay, qué genio tiene la señora», murmuró una de ellas mientras salían arrastrando los pies. «Con razón Rebeca dice que es difícil convivir con ella». Esas palabras me atravesaron el corazón como una daga envenenada. ¿Rebeca hablaba mal de mí con extraños? ¿Les contaba que era difícil convivir conmigo? Yo, que había sacrificado mi juventud entera criándola sola después de que su padre nos abandonara. Yo, que había trabajado dobles turnos para darle todo lo que necesitaba. Yo, que había puesto su felicidad por encima de la mía durante 30 años. Cerré la puerta con seguro y me dejé caer sobre mi cama, sintiendo como las lágrimas comenzaban a brotar sin control. El ruido de la fiesta se filtraba a través de las paredes como una tortura constante. Risas, música, conversaciones animadas. Todo el mundo se estaba divirtiendo en mi casa, con mis cosas, a mi costa, mientras yo me escondía en mi propia habitación como una refugiada en territorio enemigo. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de Elena, mi única amiga verdadera, la única persona que realmente me conocía y me valoraba. Necesitaba escuchar una voz amiga, alguien que me recordara que no estaba loca, que lo que estaba viviendo era una injusticia monumental. «Marta, ¿cómo estás, querida? ¿Ya llegaste de Europa?», me respondió Elena con esa calidez que tanto había extrañado. «Elena», susurré, tratando de controlar los sollozos que amenazaban con explotar. «Necesito contarte algo horrible que está pasando». Le conté todo entre lágrimas entrecortadas. Cada detalle humillante, cada palabra hiriente, cada gesto de desprecio que había recibido en las últimas 2 horas. Elena escuchó en silencio, y pude sentir su indignación creciendo a través del teléfono. «Marta, eso es absolutamente inaceptable», me dijo con voz firme. «Esa no es manera de tratar a una madre, y mucho menos a la dueña de la casa. Rebeca y Pablo se han sobrepasado completamente». «Pero Elena, tal vez estoy exagerando. Tal vez soy yo la que está mal. Quizás soy una madre demasiado controladora y por eso». «Basta, Marta», me interrumpió con energía. «No te atrevas a justificar lo injustificable.
Tú tienes todo el derecho del mundo a decidir qué pasa en tu propia casa. Nadie, absolutamente nadie, debería organizar una fiesta sin tu consentimiento. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez en horas, alguien me estaba validando, alguien estaba reconociendo que yo no era el problema. ¿Sabes qué, Marta? Llevo años viendo cómo Rebeca te trata, y esto ya es el colmo. Esa muchacha cree que puede hacer lo que se le dé la gana porque tú siempre has sido demasiado buena con ella. Pero es mi hija, Elena. La amo más que a mi propia vida. Y por eso mismo mereces que te respete. El amor no se demuestra con humillaciones públicas ni con faltas de respeto. Marta, tú vales mucho más de lo que ellos te hacen creer. Mientras hablaba con Elena, pude escuchar cómo la fiesta continuaba en todo su esplendor abajo. Más risas, más música, más voces celebrando una reunión familiar de la que yo, la única verdadera familia de Rebeca, había sido excluida completamente. Elena, me siento tan sola, le confesé entre sollozos. Toda mi vida la dediqué a ser una buena madre, a construir un patrimonio para dejarle algo valioso a Rebeca, y ahora me siento como si fuera un estorbo en mi propia existencia. Marta, escúchame bien. Tú no eres un estorbo. Tú eres una mujer extraordinaria que merece ser tratada con dignidad y respeto. Y si tu propia hija no puede darte eso, entonces tal vez es hora de que tomes decisiones drásticas. Decisiones drásticas. Las palabras de Elena resonaron en mi mente como un eco profético. Mientras miraba por la ventana de mi habitación, viendo a todos esos extraños disfrutando de mi piscina, de mi jardín, de mi vida, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Una frialdad nueva, una determinación que no había sentido jamás, empezó a crecer en mi pecho como una semilla de hielo. Después de colgar con Elena, me quedé sentada en el borde de mi cama, mirando fijamente la puerta cerrada mientras el ruido de la fiesta continuaba como una sinfonía de traición. Cada risa que escuchaba era como una bofetada, cada grito de alegría era un recordatorio de que mi propia familia había encontrado la felicidad perfecta en mi ausencia. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana que daba al jardín trasero. Desde ahí podía ver todo el espectáculo que se desarrollaba en mi propiedad. Niños corriendo entre los rosales que había cultivado con mis propias manos durante años, adultos derramando cerveza sobre el césped que regaba religiosamente cada mañana, adolescentes tomando fotos provocativas junto a la fuente de mármol que había sido el regalo de aniversario que me compré a mí misma cuando cumplí 50 años. Rebeca estaba en el centro de todo, brillando como una estrella, recibiendo felicitaciones constantes por la maravillosa organización de la reunión familiar. La vi abrazando a tías lejanas que yo ni siquiera sabía que existían, besando mejillas de primos que jamás habían mostrado interés en nuestra familia hasta ahora. Pablo estaba a su lado, hinchado de orgullo, como si hubiera organizado la boda del siglo. «Rebeca, eres una anfitriona espectacular», gritó una señora mayor que estaba sentada en una de mis sillas de jardín de teca importada. «Esta casa es un verdadero palacio. Debes sentirte tan orgullosa de todo lo que has logrado». Todo lo que Schia había logrado. La mujer estaba atribuyendo mis décadas de sacrificio y trabajo duro a mi hija, como si Rebeca hubiera construido este imperio con sus propias manos. Como si yo fuera solo un fantasma irrelevante en la historia de esta familia. Rebeca sonrió con falsa modestia. «Ay, tía Carmen, ustedes son muy amables. Solo quería que la familia se reuniera en un lugar bonito. Mamá viaja tanto que casi nunca está aquí para disfrutar de la casa, así que pensé que era perfecto aprovechar su ausencia». Aprovechar mi ausencia. Las palabras se clavaron en mi alma como puñales envenenados. Mi propia hija acababa de admitir públicamente que había planificado esta humillación específicamente porque yo no estaba presente para impedirlo. No fue una coincidencia, no fue una sorpresa espontánea. Fue una traición premeditada. «Qué inteligente eres, mi amor», respondió la tal Carmen. «Además, a la edad de tu mamá, seguramente ya no tiene energía para este tipo de eventos. Es mejor que los jóvenes tomen las riendas». La edad de mi mamá. Los jóvenes tomando las riendas. Cada palabra era como ácido derramándose sobre una herida abierta. Estaban hablando de mí como si fuera una anciana decrépita, incapaz de manejar su propia vida, como si fuera natural y necesario que mi hija asumiera el control de mis decisiones y mi patrimonio. Pablo se acercó al grupo con una sonrisa de conquistador. «Exactamente, doña Carmen. Nosotros tratamos de cuidar muy bien a doña Marta.
A veces los padres mayores necesitan que sus hijos los protejan un poquito, ¿verdad? Protegerme. Pablo acababa de insinuar que yo necesitaba protección, como si fuera una persona vulnerable que requería supervisión constante. Como si esta invasión a mi privacidad fuera un acto de bondad filial en lugar de una violación descarada a mis derechos más básicos. Rebeca asintió con expresión seria, jugando perfectamente su papel de hija responsable. Sí, mamá a veces toma decisiones impulsivas. Estos viajes constantes, por ejemplo. Nosotros tratamos de mantener la estabilidad aquí en casa mientras ella anda por ahí. Decisiones impulsivas. Anda por ahí. Mi hija acababa de retratar mis viajes soñados, mis únicos momentos de libertad y felicidad, como caprichos irresponsables de una mujer que había perdido el juicio. Ante toda esta gente, yo era la loca de la familia, la madre problemática que necesitaba ser manejada con mano firme por sus hijos más sensatos. No pude soportar escuchar más. Me alejé de la ventana sintiendo como algo fundamental se fracturaba dentro de mi pecho. No era solo el dolor de la traición, era algo más profundo y definitivo. Era el momento exacto en que el amor incondicional se transformaba en una frialdad cristalina. Caminé hacia mi vestidor y saqué una maleta grande de cuero marrón. Comencé a empacar con movimientos mecánicos, como si estuviera en piloto automático. Ropa interior, vestidos, zapatos, medicamentos, documentos importantes. Todo lo esencial para una mujer que acababa de decidir que ya no tenía nada que perder. Mientras doblaba mis vestidos, recordé cada sacrificio que había hecho por Rebeca. Las noches sin dormir cuando era bebé, los trabajos extras para pagarle la universidad privada, las vacaciones familiares que nunca tomamos porque todo el dinero se invertía en su futuro. Recordé cómo había renunciado a segundas oportunidades en el amor porque ella me decía que ningún hombre sería lo suficientemente bueno para su mamá. Recordé también las primeras señales de desprecio que había ignorado por amor ciego. Los comentarios sarcásticos sobre mi edad, las sugerencias cariñosas de que debería actuar más acorde a mi etapa de vida, las miradas de vergüenza cuando yo expresaba opiniones diferentes a las suyas en público. Todo había sido una preparación gradual para este momento de humillación total. Tomé mi pasaporte y mis tarjetas de crédito, verificando que todo estuviera en orden. Tenía suficiente dinero ahorrado para vivir cómodamente durante años, dinero que había guardado religiosamente pensando en dejárselo a Rebeca como herencia. Dinero que ahora me daría la libertad de reconstruir mi vida lejos de esta toxicidad. El ruido de la fiesta seguía filtrándose a través de las paredes como una banda sonora de traición. Más risas, más música, más celebración de mi humillación. Pero por primera vez en horas, el ruido no me dolía. Se había convertido en combustible para una determinación que crecía como fuego dentro de mis venas. Cerré la maleta con un clic definitivo que sonó como una sentencia judicial. Era el sonido de una mujer que acababa de tomar la decisión más importante de su vida. El sonido de alguien que había decidido que su dignidad valía más que cualquier lazo familiar. Bajé las escaleras arrastrando mi maleta, abriéndome paso entre los invitados que seguían bebiendo y riendo como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Yo había cambiado. La Marta sumisa y complaciente había muerto en esa habitación, y la que bajaba esas escaleras era una mujer completamente diferente. Nadie notó cuando crucé la sala arrastrando mi maleta. Estaba tan absortos en sus conversaciones y risas que mi presencia se había vuelto completamente invisible. Era como si hubiera desarrollado un superpoder amargo, la capacidad de desaparecer en mi propia casa mientras 87 personas celebraban mi irrelevancia. Llegué hasta la puerta principal sin que ninguno de los invitados me dirigiera siquiera una mirada. Sus voces animadas creaban una muralla de indiferencia que me rodeaba por completo. Ahí estaba yo, la dueña de la casa, la anfitriona original, escapando de mi propio hogar como una ladrona en la noche. Justo cuando estaba a punto de salir, escuché la voz de Rebeca gritando desde el jardín: «Mamá, ¿a dónde vas con esa maleta?». Me detuve en seco, sintiendo como todos los ojos se clavaban en mí como proyectiles. El silencio que se hizo fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. 87 personas esperando mi respuesta, 87 testigos de mi humillación final. Me di la vuelta lentamente, enfrentando a la multitud que ahora me observaba con curiosidad morbosa. Rebeca se acercó caminando rápidamente, con Pablo siguiéndola como una sombra fiel. Su expresión era una mezcla perfecta de sorpresa fingida y molestia genuina.
¿Qué está pasando, mamá? ¿Por qué tienes esa cara tan seria?, me preguntó con un tono condescendiente que ya no podía disimular. ¿No te gusta la reunión familiar? Reunión familiar. La palabra sonaba obscena saliendo de su boca. Como si yo fuera parte de esta familia disfuncional que se había materializado en mi sala sin mi consentimiento. No fui invitada a esta reunión familiar, respondí con una voz que sonaba extrañamente calmada, considerando el huracán que rugía dentro de mi pecho. Rebeca se rió con una risa nerviosa que no engañó a nadie. Ay, mamá, no digas tonterías. Esta es tu casa. Obviamente estás invitada. Es solo que no sabíamos cuándo ibas a regresar del viaje. Mentira, dije con una claridad cristalina que me sorprendió. Sabías exactamente cuándo regresaba. Te envié mi itinerario por WhatsApp hace una semana. Organizaste esto específicamente para que coincidiera con mi llegada. Un murmullo incómodo se extendió entre los invitados. Algunos comenzaron a intercambiar miradas nerviosas, como si estuvieran presenciando una pelea familiar que no querían ver. Pablo decidió intervenir con su sonrisa falsa de siempre. Doña Marta, creo que está malinterpretando las cosas. Solo queríamos darle una sorpresa bonita. Toda la familia está aquí para verla. ¿Sorpresa?, repetí, sintiendo como la rabia comenzaba a filtrarse a través de mi máscara de calma. ¿Una sorpresa es convertir mi casa en un salón de fiestas sin mi permiso? ¿Una sorpresa es usar mis pertenencias como si fueran de ustedes? ¿Una sorpresa es hablar de mí como si fuera una anciana senil que necesita supervisión? El silencio se volvió sepulcral. Incluso los niños habían dejado de correr y gritar, sintiendo la tensión eléctrica que llenaba el aire. Rebeca cambió su estrategia, adoptando un tono de víctima herida. Mamá, no entiendo por qué estás tan alterada. Solo quería que la familia se conociera mejor. Hace años que no tenemos una reunión grande así. Porque yo nunca he querido una reunión grande así, exploté finalmente, sintiendo como 20 años de frustraciones acumuladas salían como lava hirviente. Porque esta es mi casa, mi dinero, mi espacio y mi decisión. Porque no soy el mueble decorativo de esta familia. Los invitados comenzaron a moverse incómodamente, algunos susurrando entre ellos, otros mirando hacia las salidas como planificando un escape. La fiesta perfecta de Rebeca se estaba convirtiendo en un espectáculo embarazoso. Mamá, por favor, no hagas una escena, me suplicó Rebeca con voz quebrada, pero pude ver en sus ojos que estaba más preocupada por su imagen que por mis sentimientos. Los invitados van a pensar mal de nosotras. Una escena, repetí, sintiendo como cada palabra salía cargada de décadas de dolor contenido. ¿Defender mi dignidad en mi propia casa es hacer una escena? ¿Reclamar respeto básico es comportarme mal? Es que, mamá, a veces eres un poco dramática, comenzó a decir Rebeca, pero la interrumpí con una firmeza que nunca había mostrado antes. No, ya no más. Se acabó el tiempo de llamarme dramática cuando reclamo lo que es justo. Se acabó el tiempo de hacerme sentir culpable por querer ser tratada como un ser humano. Pablo intentó calmar la situación con gestos conciliadores. Doña Marta, entienda que nosotros solo queremos lo mejor para usted. A veces las decisiones familiares se toman pensando en el bienestar de todos. ¿Decisiones familiares?, pregunté con una risa amarga que me salió del alma. ¿Desde cuándo invadir mi privacidad es una decisión familiar? ¿Desde cuándo humillarme públicamente es pensar en mi bienestar? Elena, mi amiga, tenía razón. Durante años había normalizado el maltrato sutil, las faltas de respeto disfrazadas de preocupación, los desprecios envueltos en amor familiar. Me había acostumbrado tanto a ser invisible que había olvidado que tenía derecho a existir con dignidad. Rebeca se acercó a mí con lágrimas en los ojos, pero ya no me conmovían. Habían perdido todo su poder manipulativo. Mamá, te juro que no fue con mala intención. Solo queríamos celebrar que estás de vuelta. Si querían celebrar mi regreso, le dije mirándola directamente a los ojos, me habrían esperado para planificar juntas. Me habrían preguntado qué quería hacer. Me habrían incluido en las decisiones sobre mi propia casa. El círculo de invitados se había ampliado, y ahora casi todos estaban presenciando este enfrentamiento que había estado gestándose durante años. Algunos parecían genuinamente incómodos, otros claramente estaban disfrutando del drama como si fuera una telenovela en vivo. Pero mamá,
Siempre puedes quedarte. Nadie te está echando, insistió Rebeca, jugando su última carta emocional. Quedarme, repetí lentamente, saboreando la ironía de esas palabras. Quedarme como invitada en mi propia casa. Quedarme como el mueble viejo que todos toleran por cortesía. Quedarme para ser el tema de sus chismes cuando crean que no estoy escuchando. Levanté mi maleta con una determinación que me llenó de poder. Por primera vez en años, me sentía completamente dueña de mis decisiones. No, Rebeca, no me voy a quedar. Me voy porque finalmente entendí que merezco estar en lugares donde me valoren, me respeten y me incluyan. Me voy porque a los 70 años todavía tengo tiempo para encontrar gente que me trate como si mi existencia fuera un regalo, no una carga. El silencio que siguió a mis palabras fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de los mosquitos en el jardín. 87 pares de ojos me observaban como si acabara de anunciar que me convertiría en astronauta. La idea de que una mujer de 70 años pudiera rebelarse contra su destino de abuela complaciente parecía tan revolucionaria que nadie sabía cómo reaccionar. Rebeca fue la primera en romper el hechizo, y su respuesta fue exactamente lo que esperaba: manipulación emocional envuelta en preocupación falsa. Mamá, creo que estás teniendo una crisis. A tu edad, estos cambios emocionales son normales. Tal vez deberías ver a un doctor, conseguir algunas pastillas para los nervios. A tu edad. Pastillas para los nervios. Mi propia hija acababa de reducir mi legítima indignación a un desequilibrio hormonal senil. Como si la capacidad de reconocer el maltrato fuera síntoma de demencia, como si defender mi dignidad fuera evidencia de que necesitaba medicación psiquiátrica. Pablo asintió con expresión de falsa preocupación médica. Sí, doña Marta. Estos viajes largos a veces afectan a las personas mayores. El jet lag, el cansancio, los cambios de rutina. Seguramente mañana va a haber las cosas diferentes. Personas mayores. Mañana va a haber las cosas diferentes. Estaban aplicando la estrategia clásica, invalidar mis emociones atribuyéndolas a mi edad, como si los 70 años automáticamente anularan mi capacidad de juicio y mi derecho a la indignación justificada. La tía Carmen, que había estado observando el drama con fascinación morbosa, decidió aportar su granito de arena tóxica. Ay, Rebeca, tiene razón. A esa edad las mujeres se ponen muy sensibles. Mi mamá fue igual cuando llegó a los 70. Todo le molestaba, todo le parecía mal. Es cosa de hormonas. Cosa de hormonas. Como si 40 años de experiencia de vida, de trabajo duro, de sacrificios y logros, se pudieran reducir a un desbalance químico. Como si mi dolor fuera un síntoma médico que se podía curar con comprensión condescendiente y palmaditas en la cabeza. No, dije con una voz que salió más fuerte de lo que esperaba, cortando el murmullo de diagnósticos amateur que había comenzado entre los invitados. No estoy enferma, no estoy confundida, no tengo jet lag y no necesito pastillas. Estoy perfectamente lúcida y esto es exactamente lo que parece: una mujer que finalmente decidió que no va a tolerar más faltas de respeto. Rebeca intercambió una mirada significativa con Pablo, una de esas comunicaciones silenciosas entre parejas que hablan de estrategias coordinadas. Era evidente que habían discutido antes sobre mis rarezas, probablemente habían planificado cómo manejar mis episodios de rebeldía. Mamá, entiendo que te sientes abrumada, continuó Rebeca con el tono paciente que se usa con niños caprichosos. Pero huir no va a resolver nada. Además, ¿a dónde vas a ir? Esta es tu casa, aquí está tu vida, aquí estamos nosotros que te queremos. Que me queremos. Las palabras sonaron huecas como latas vacías rodando por el suelo. ¿Qué tipo de amor organiza una invasión a la privacidad de la persona querida? ¿Qué tipo de amor humilla públicamente y luego llama a esa humillación sorpresa? Si me quisieran, respondí con una claridad que me sorprendió, no habrían convertido mi regreso de viaje en una pesadilla. Si me quisieran, me habrían incluido en las decisiones sobre mi propia casa. Si me quisieran, no estarían tratando de convencerme de que estoy loca por sentirme herida. Elena, la amiga que había estado comiendo mis camarones, decidió contribuir con su sabiduría popular. Ay, doña Marta, pero Rebeca solo quería hacer algo bonito para la familia. A veces los hijos quieren sorprender a sus papás y no sale como esperaban. No sale como esperaban.
como si esto fuera un malentendido inocente, como si la exclusión sistemática fuera un error de cálculo en lugar de una estrategia deliberada de invisibilización. ¿Bonito para quién?, pregunté mirando directamente a Elena. ¿Para ustedes que se divirtieron en mi casa sin mi permiso? ¿Para Rebeca que recibió felicitaciones por mis logros? ¿Para Pablo que jugó a ser el anfitrión perfecto con mis recursos? Pablo intentó una sonrisa conciliadora que no llegó a sus ojos. Doña Marta, creo que está malinterpretando nuestras intenciones. Nosotros la respetamos mucho, por eso mismo organizamos esto, para honrarla. Honrarla. La palabra sonó tan ridícula que casi me río. ¿Desde cuándo se honra a alguien excluyéndolo de su propia celebración? ¿Desde cuándo el respeto se demuestra violando la privacidad y usando las pertenencias ajenas sin permiso? Me respetan, repetí, sintiendo como cada palabra se cargaba de ironía punzante. ¿Respetan a alguien hablando de ella como si fuera una anciana problemática que anda por ahí tomando decisiones impulsivas? ¿Respetan a alguien sugiriendo que necesita supervisión médica porque defendió sus derechos? El grupo de invitados comenzó a dispersarse lentamente, algunos susurrando entre ellos, otros fingiendo interés súbito en sus teléfonos celulares. La fiesta perfecta se había convertido en un campo de batalla familiar, y nadie quería quedar atrapado en el fuego cruzado. Rebeca notó la desbandada y su frustración comenzó a mostrar su cara real, dejando atrás la máscara de hija preocupada. Mamá, estás arruinando la reunión familiar. Toda esta gente vino especialmente para verte, y tú estás haciendo un drama innecesario. Drama innecesario. Ahí estaba la frase que había estado esperando. La culpabilización final, el intento de hacerme responsable por la incomodidad que ellos habían creado con su falta de respeto. No, dije con una firmeza que resonó en cada fibra de mi ser. Yo no estoy arruinando nada. Ustedes arruinaron mi regreso a casa. Ustedes arruinaron mi tranquilidad. Ustedes arruinaron la confianza que tenía en mi propia familia. Caminé hacia la puerta con mi maleta, sintiendo como cada paso me alejaba no solo físicamente, sino emocionalmente de una dinámica tóxica que había tolerado durante demasiado tiempo. Mamá, no puedes irte así, gritó Rebeca detrás de mí, y por primera vez en la noche había pánico real en su voz. ¿Qué va a decir la gente? Van a pensar que somos una familia disfuncional. Me detuve en el umbral y me volteé para mirarla una última vez. Rebeca, no van a pensar que somos una familia disfuncional. Van a saber que lo somos. Y por primera vez en mi vida, eso no va a ser mi problema. Abrí la puerta y salí hacia la noche, respirando el aire fresco como si fuera la primera bocanada de oxígeno después de años de asfixia. Detrás de mí, podía escuchar las voces confundidas de los invitados, las explicaciones desesperadas de Rebeca, los intentos de Pablo por salvar la situación. Pero todo eso ya no me pertenecía. Había cruzado una línea invisible, y del otro lado me esperaba una libertad que no había sentido en décadas. El hotel boutique donde me refugié esa noche tenía algo mágico que mi propia casa había perdido. Silencio. Silencio real, no el silencio tenso de alguien que camina sobre cáscaras de huevo tratando de no molestar. Era el silencio dorado de un lugar donde nadie me conocía, donde nadie tenía expectativas sobre cómo debía comportarme una mujer de 70 años. Me senté en la cama king size mirando por la ventana las luces de la ciudad, sintiendo algo que no había experimentado en años: paz. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de Rebeca, pero por primera vez en mi vida, decidí ignorarlos. Cada vibración era como un eco lejano de una prisión de la que acababa de escapar. A las 11 de la noche, marqué el número de Elena. Necesitaba compartir esta extraña sensación de libertad con la única persona que realmente me entendía. Marta, por Dios, ¿cómo estás? Me tienes preocupada desde la tarde, me respondió con esa calidez que tanto valoraba. Elena, hice algo que nunca pensé que haría. Me salí de mi propia casa y abandoné a 87 personas en plena fiesta. Bien hecho, exclamó sin dudarlo ni un segundo. Era hora de que pusieras límites claros. ¿Cómo te sientes? Libre, respondí, sorprendiéndome de lo natural que sonaba esa palabra saliendo de mi boca. Por primera vez en décadas, siento que puedo respirar profundo sin pedir permiso. Elena se quedó callada un momento, y pude sentir su sonrisa a través del teléfono. Marta, ¿sabes qué? Tengo algo que contarte. Algo que te va a cambiar la perspectiva completamente. ¿Qué cosa?
Elena. ¿Recuerdas a mi primo José, el que trabaja en bienes raíces? El que maneja propiedades de lujo en la zona residencial. Sí, vagamente. ¿Por qué? Ayer almorzamos, y me contó algo increíble. Hay una pareja de empresarios europeos que está buscando desesperadamente una casa como la tuya en tu mismo vecindario. Están dispuestos a pagar en efectivo, sin regateos, porque necesitan cerrar la compra antes del fin de mes por temas de impuestos internacionales. Mi corazón comenzó a latir más rápido. En efectivo. En efectivo. Marta. José me dijo que están ofreciendo precios por encima del mercado porque tienen prisa. Tu casa, con esa ubicación privilegiada y en las condiciones perfectas que la mantienes, podría venderse por mucho más de lo que imaginas. Una idea comenzó a formarse en mi mente, una idea tan audaz que me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. Elena, ¿tú crees que José podría evaluarla mañana mismo? Estás pensando en lo que creo que estás pensando. Estoy pensando que tal vez es hora de que tome la decisión más importante de mi vida. Estoy pensando que tal vez esa casa se ha convertido en una prisión dorada donde solo sirvo para pagar los gastos mientras otros reciben el crédito. Elena guardó silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que estaba sugiriendo. Marta, ¿estás segura? Es una decisión muy grande. Elena, toda mi vida he tomado decisiones pensando en lo que era mejor para Rebeca. Pagué su universidad, su boda, sus viajes, sus caprichos. Mantuve esa casa perfecta para que ella pudiera presumirla con sus amigos. Ahorré cada centavo pensando en dejarle una herencia generosa. ¿Y qué recibí a cambio? Humillación pública y el diagnóstico de que estoy senil. Tienes razón, me dijo Elena con una firmeza que me dio fuerza. Has dado suficiente. Es hora de que vivas para ti. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Sin el estrés de mantener una casa gigante, sin la presión de satisfacer expectativas ajenas, sin el ruido constante de gente que me daba por sentada. Solo yo, mi dignidad recuperada, y un futuro lleno de posibilidades que por primera vez en décadas dependía únicamente de mis propias decisiones. A las 8 de la mañana siguiente, José llegó al hotel para recogerme. Era un hombre de unos 50 años, elegante y profesional, que me trató con el respeto que había olvidado que merecía. Doña Marta, Elena me contó la situación. Quiero que sepa que respeto completamente su decisión y estoy aquí para apoyarla en lo que necesite. Llegamos a mi casa a las 9 en punto. El espectáculo que encontramos era patético, restos de la fiesta desperdigados por todo el jardín, botellas vacías flotando en la piscina, platos sucios apilados en las mesas del patio. Rebeca y Pablo estaban recogiendo los destrozos con caras de funeral, como si fueran víctimas de una tragedia en lugar de los arquitectos de su propia vergüenza. Cuando me vieron llegar acompañada de José, sus expresiones pasaron de sorpresa a alarma en cuestión de segundos. Rebeca se acercó corriendo, con los ojos hinchados de tanto llorar. Mamá, gracias a Dios que volviste. Toda la noche estuve preocupada. Pensé que te había pasado algo terrible. No me pasó nada terrible, respondí con una calma que me sorprendió. De hecho, me pasó algo maravilloso, recordé que tengo opciones. Pablo se acercó con su sonrisa forzada de siempre, pero había algo desesperado en sus ojos. Doña Marta, qué bueno que regresó. Ya limpiamos casi todo. La casa va a quedar como nueva, se lo prometemos. No van a limpiar nada, les dije con una autoridad que no sabía que poseía. José, puedes comenzar la evaluación. José sacó su tablet y comenzó a tomar fotografías profesionales de la propiedad, midiendo espacios, evaluando acabados, documentando cada detalle que aumentaba el valor de mercado. Rebeca me miró con una confusión genuina que rápidamente se transformó en pánico. Mamá, ¿qué está haciendo este señor? ¿Por qué está tomando fotos de la casa? José es un tasador de bienes raíces, expliqué con la misma naturalidad con que se comenta el clima. Está evaluando la propiedad para una posible venta. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un machete. Pablo y Rebeca se miraron como si acabara de anunciar que la casa estaba embrujada. ¿Venta?, susurró Rebeca con una voz que apenas se escuchaba. Mamá, ¿de qué venta hablas? Esta es nuestra casa familiar. No, la corregí con una firmeza cristalina. Esta es mi casa. La compré con mi dinero,
está a mi nombre, y puedo hacer con ella lo que considere conveniente. Pablo intentó intervenir con esa diplomacia falsa que había perfeccionado durante años. Doña Marta, entiendo que esté molesta por lo de ayer, pero ¿no cree que está tomando una decisión muy drástica? Tal vez podemos conversar, llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo?, repetí, sintiendo como la ironía me cosquilleaba en la garganta. ¿Como el acuerdo que hicieron ayer para invadir mi casa sin consultarme? ¿Como el acuerdo que hicieron para tratarme como si fuera una anciana senil delante de toda esa gente? José continuaba su trabajo profesionalmente, tomando notas detalladas mientras Rebeca y Pablo me observaban como si estuviera teniendo un episodio psicótico. José terminó su evaluación después de 2 horas exhaustivas, examinando cada rincón de la propiedad con la minuciosidad de un detective. Rebeca y Pablo lo siguieron como sombras silenciosas, sus rostros reflejando una mezcla de incredulidad y terror creciente. Era como si estuvieran presenciando el desmantelamiento de su mundo conocido pieza por pieza. Doña Marta, me dijo José con una sonrisa profesional, tengo excelentes noticias. La propiedad está en condiciones excepcionales y la ubicación es privilegiada. Considerando el mercado actual y la urgencia de mis clientes europeos, puedo garantizarle una oferta de $2.100.000, en efectivo, con cierre en 72 horas. $2.100.000. La cifra flotó en el aire como una revelación divina. Era más dinero del que había soñado obtener, más libertad de la que había imaginado posible, más poder del que había tenido en toda mi vida. Rebeca se tambaleó literalmente, agarrándose del brazo de Pablo para no caerse. Mamá, no puedes estar hablando en serio. No puedes vender la casa familiar por un berrinche. Berrinche. Después de todo lo que había pasado, mi hija todavía tenía la audacia de reducir mi decisión a un capricho infantil. Como si vender mi propiedad fuera una reacción emocional desproporcionada en lugar de una elección racional y completamente legal. No es un berrinche, Rebeca, le respondí con una calma que me llenaba de poder. Es una decisión de negocios. Una decisión que debía haber tomado hace años. Pablo intentó una última estrategia desesperada, adoptando un tono paternalista que me resultó repugnante. Doña Marta, entienda que está tomando una decisión irreversible por estar enojada. Mañana, cuando se le pase el coraje, va a lamentar haber vendido la casa de su vida. La casa de mi vida. Como si los ladrillos y el cemento fueran más importantes que mi dignidad. Como si el valor sentimental justificara años de maltrato emocional y humillación sistemática. José, le dije ignorando completamente los ruegos desesperados de mi hija y mi yerno, acepto la oferta. ¿Cuándo podemos firmar los papeles? Puedo tener todo listo para mañana por la tarde, respondió José con la eficiencia de alguien que había manejado miles de transacciones similares. Mis clientes están ansiosos por cerrar el trato. Rebeca estalló en sollozos dramáticos que habrían ganado un Oscar en cualquier teatro del mundo. Mamá, no puedes hacernos esto. Esta casa tiene todos nuestros recuerdos. Aquí crecí yo, aquí pensábamos criar a nuestros hijos. Nuestros hijos. Era la primera vez que escuchaba a Rebeca mencionar planes de tener descendencia, y por supuesto lo hacía como argumento emocional de último minuto para manipular mi decisión. Si querían criar a sus hijos en esta casa, le dije con una frialdad que me sorprendió, deberían haber pensado en eso antes de convertirla en un circo público sin mi consentimiento. Pablo se acercó a mí con esa expresión de súplica que reservaba para las ocasiones desesperadas. Doña Marta, por favor, reconsidere. Podemos comprarle la casa nosotros, hacer pagos mensuales, llegar a un arreglo familiar. ¿Comprarle la casa? ¿Con qué dinero? Pablo trabajaba como gerente de ventas en una empresa mediana, y Rebeca daba clases de yoga a señoras del vecindario. Juntos no ganaban ni la quinta parte de lo que valía la propiedad. ¿Con qué dinero van a comprar una casa de $2 millones? Les pregunté directamente, sin rodeos ni diplomacia. Se miraron entre ellos con esa expresión incómoda de quien ha sido desenmascarado en su propia fantasía. Porque esa era exactamente la realidad. Habían estado viviendo en mi casa, disfrutando de mi nivel de vida, presumiendo ante la familia con mi patrimonio, sin tener jamás los recursos para sostenerlo por cuenta propia. Podríamos conseguir un préstamo, murmuró Pablo sin mucha convicción. Un préstamo de $2 millones con sus ingresos actuales. Insistí, sintiendo como cada pregunta los acorralaba más contra la pared de su propia irresponsabilidad financiera. José,
que había estado observando el intercambio con discreción profesional, carraspeó suavemente. Doña Marta, si me permite sugerir, es mejor que manejemos los aspectos legales con tranquilidad. Puedo coordinar con mi abogado para que revise todos los documentos esta tarde. Perfecto, le respondí, sintiendo como cada palabra me acercaba más a una libertad que había creído imposible. Quiero que todo esté completamente legal y documentado. Rebeca se lanzó hacia mí en un abrazo desesperado que se sintió más como una maniobra de pánico que como una muestra de cariño genuino. Mamá, por favor, no hagas esto. Somos una familia. Las familias no se destruyen por malentendidos. Malentendidos. Incluso en este momento de crisis absoluta, mi hija seguía minimizando lo que había pasado, reduciendo una violación sistemática de mi privacidad y dignidad a un simple error de comunicación. Me separé de su abrazo con una suavidad que contrastaba con la firmeza de mis palabras. Rebeca, las familias tampoco organizan reuniones secretas en casa de sus madres, ni las tratan como empleadas domésticas, ni hablan de ellas como si fueran ancianas seniles que necesitan supervisión médica. Pero mamá, eso fue solo. La gente a veces dice cosas sin pensar. Exacto, la interrumpí. Y yo estoy haciendo algo sin pensar en las consecuencias para ustedes, porque por primera vez en mi vida voy a priorizar mis propias necesidades. Pablo hizo un último intento desesperado, adoptando un tono que mezclaba amenaza sutil con chantaje emocional. Doña Marta, si vende la casa, ¿dónde vamos a vivir nosotros? No tenemos a dónde ir. La pregunta me golpeó con una claridad brutal. Durante todos estos años, Rebeca y Pablo habían estado viviendo cómodamente en mi casa sin pagar renta, sin asumir responsabilidades financieras reales, construyendo su vida adulta sobre los cimientos de mi generosidad. Y ahora que esos cimientos se tambaleaban, se daban cuenta de que nunca habían desarrollado la capacidad de sostenerse solos. Pablo, le dije con una tranquilidad que me llenó de una sensación extraña de poder, esa pregunta la deberían haber considerado antes de convertir mi hogar en un escenario para su teatro social. José guardó sus documentos en su portafolio de cuero, claramente ansioso por alejarse del drama familiar que se había desatado. Doña Marta, la contacto esta tarde para coordinar la firma. Los compradores están muy entusiasmados. Mientras José se alejaba en su auto, Rebeca y Pablo se quedaron parados en el jardín como estatuas de sal, procesando lentamente que su mundo de privilegios no ganados estaba a punto de colapsar en 72 horas. Y por primera vez en décadas, esa perspectiva me llenó de una satisfacción profunda y completamente justificada. 2 semanas después de firmar los papeles de venta, estaba sentada en la terraza de mi nuevo apartamento con vista al mar, saboreando mi café matutino cuando sonó el timbre. Era un apartamento elegante pero manejable, amueblado con piezas que había elegido yo misma por primera vez en décadas, sin consultar los gustos de nadie más. Cuando abrí la puerta, encontré a Rebeca parada en el pasillo, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Su apariencia era deplorable, cabello grasoso recogido en una cola descuidada, ropa arrugada que parecía haber usado durante días, y esa expresión de derrota total que solo aparece cuando alguien finalmente comprende que las consecuencias de sus actos son reales e irreversibles. Mamá, susurró con una voz quebrada que apenas reconocí. Necesito hablar contigo. La dejé pasar sin decir palabra, observando cómo sus ojos recorrían mi nuevo espacio con una mezcla de asombro y desesperación. Mi apartamento era hermoso pero modesto comparado con la mansión que había vendido, y era evidente que estaba calculando mentalmente cuánto dinero me quedaba después de la transacción. Está muy bonito aquí, murmuró, tratando de encontrar algo positivo que decir en medio de su crisis personal. Gracias, respondí con una cortesía neutra, sin ofrecerle el café o la comodidad emocional que había esperado encontrar. Se sentó en el borde del sofá como si temiera ensuciarlo, retorciendo las manos con una ansiedad que nunca le había visto antes. Durante varios minutos, ninguna de las dos habló. El silencio se extendía entre nosotras como un abismo que crecía con cada segundo. Mamá, comenzó finalmente, con una voz tan pequeña que tuve que inclinarme para escucharla. Pablo y yo nos tuvimos que mudar a un apartamento de una habitación en las afueras. Es diminuto, ruidoso, y está en un barrio horrible. Esperó mi reacción, pero yo mantuve una expresión neutral que había perfeccionado durante estas 2 semanas de libertad absoluta. El alquiler nos cuesta casi todo el sueldo de Pablo, continuó, claramente esperando que sintiera lástima por su situación. Apenas tenemos dinero para comida.
Yo tuve que conseguir un trabajo de mesera en las noches porque las clases de yoga no nos alcanzan. Mesera en las noches. Mi hija, que durante años había vivido como una princesa en mi casa de $2 millones, ahora estaba descubriendo lo que significaba trabajar para sobrevivir. La ironía era tan perfecta que casi me hizo sonreír. Mamá, cometimos un error terrible, dijo con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Lo que hicimos en la casa fue imperdonable. Tienes razón, te faltamos el respeto de la manera más horrible posible. Por primera vez en toda la conversación, sus palabras sonaron genuinas. No era manipulación estratégica ni chantaje emocional. Era el reconocimiento crudo de alguien que finalmente había entendido la magnitud de su comportamiento. Pablo está desesperado, continuó entre sollozos. Ha estado enviando currículums a todas partes, pero los trabajos bien pagados son muy competitivos. Nunca nos dimos cuenta de lo cómoda que era nuestra vida cuando vivíamos contigo. Como si hubieran sido huéspedes temporales en lugar de adultos que habían estado aprovechándose de mi generosidad durante años. Rebeca, le dije finalmente, con una voz que sonaba extrañamente calmada. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotras en este momento? Ella me miró con esperanza desesperada, como si mis próximas palabras fueran a ofrecerle la salvación que había venido a buscar. Tú estás viviendo por primera vez las consecuencias reales de tus decisiones. Yo, en cambio, estoy viviendo por primera vez los beneficios reales de las mías. Sus sollozos se intensificaron, pero ya no me provocaban el dolor automático que había sentido durante 30 años. Algo fundamental había cambiado en mí durante estas 2 semanas de independencia total. Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero te estoy suplicando que nos ayudes. Solo un préstamo pequeño para salir adelante hasta que Pablo encuentre algo mejor. Un préstamo pequeño. Ahí estaba la verdadera razón de su visita. No había venido a disculparse genuinamente o a reconocer su comportamiento tóxico. Había venido a conseguir dinero, envuelta en lágrimas de cocodrilo y palabras de arrepentimiento calculado. ¿Sabes qué hice con el dinero de la venta, Rebeca? Ella negó con la cabeza, limpiándose los mocos con la manga de su blusa arrugada. Invertí la mitad en fondos de inversión que me van a dar una renta mensual cómoda para el resto de mi vida. Con la otra mitad abrí una fundación para ayudar a mujeres mayores que han sido maltratadas emocionalmente por sus familias. Vi cómo sus ojos se llenaban de horror al procesar que el dinero que había venido a pedirme ya tenía destinos completamente ajenos a su bienestar. La fundación se llama Dignidad sin Edad. Continué, sintiendo una satisfacción profunda al ver su expresión de derrota total. Ayudamos a mujeres como yo a reconstruir sus vidas después de años de ser invisibilizadas por sus propias familias. Mamá, por favor. Rebeca, la interrumpí con una firmeza que me sorprendió. Durante 30 años puse tu felicidad antes que la mía. Financié tu vida completa, toleré tus faltas de respeto, y normalicé tu egoísmo porque creí que eso era lo que hacían las madres buenas. Ella sollozaba inconsolablemente, pero ya no me conmovía. Era como si hubiera desarrollado inmunidad emocional contra la manipulación que había funcionado durante décadas. Ahora es mi turno de ser egoísta. Es mi turno de priorizar mi bienestar. Es mi turno de decir no. Pero mamá, somos familia. La familia se construye con respeto mutuo, Rebeca. No con aprovechamiento unilateral disfrazado de amor. Se levantó del sofá tambaleándose, claramente derrotada y sin más argumentos que ofrecer. En la puerta se volteó una última vez, con una desesperación que habría roto mi corazón 2 semanas antes. Nunca me vas a perdonar. Ya te perdoné, le respondí con una tranquilidad que me llenó de paz. Pero perdonar no significa volver a permitir que me maltraten. Significa que puedo seguir adelante sin amargura, construyendo una vida donde me valoren. Después de que se fue, me serví otra taza de café y salí a la terraza. El mar se extendía infinito frente a mí, y por primera vez en décadas, mi futuro se sentía igual de amplio y lleno de posibilidades. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. ¿Cómo te sientes después de la visita? Libre, le respondí. Completamente libre. Esa tarde, mientras revisaba las solicitudes de ayuda que llegaban a mi fundación, leí la historia de Carmen, una mujer de 68 años cuya familia había estado presionándola para vender su casa y mudarse a un asilo.
Su historia me recordó que no era la única que había tenido que elegir entre la comodidad familiar tóxica y la dignidad personal. Al final del día, mientras veía el atardecer desde mi terraza, reflexioné sobre la ironía perfecta de mi situación. Había perdido una casa de $2 millones, pero había ganado algo que no tenía precio: el respeto hacia mí misma. Y por primera vez en 70 años, eso me parecía la mejor inversión de mi vida. 6 meses después de vender la casa, estaba sentada en el café de un hotel 5 estrellas en Costa Rica, revisando mi correspondencia matutina, cuando una mujer de aproximadamente 60 años se acercó tímidamente a mi mesa. Tenía esa expresión inconfundible de alguien que ha reconocido a otra persona, pero no está segura de si debe interrumpir. «Disculpe», me dijo con voz suave, «¿usted es Marta González? La fundadora de Dignidad Sin Edad». Sonreí y le indiqué la silla vacía frente a mí. «Sí, soy yo. Por favor, siéntese». Se presentó como Isabel Morales, una viuda de 63 años que había leído sobre mi historia en el blog de la fundación. Sus ojos brillaban con una mezcla de admiración y esperanza que me resultaba familiar, porque era la misma expresión que había visto en el espejo 6 meses atrás. «Señora Marta, su historia me cambió la vida», me dijo con voz emocionada. Yo también estaba viviendo una situación horrible con mi familia. Mis hijos adultos se habían mudado a mi casa después de sus divorcios, con sus hijos, y me habían convertido en la niñera y empleada doméstica gratuita. Le serví café de la jarra que había pedido y le escuché atentamente mientras me contaba cómo había pasado 2 años cocinando, limpiando y cuidando nietos las 24 horas del día, mientras sus hijos salían a trabajar y socializar como si fueran solteros sin responsabilidades. «Cuando leí lo que usted hizo, algo se encendió dentro de mí», continuó Isabel con una determinación creciente en su voz. «Me di cuenta de que yo también merecía vivir mi vida, no solo servir las vidas de otros». «¿Y qué decidió hacer?», le pregunté, aunque por la tranquilidad que irradiaba ya podía imaginar la respuesta. «Vendí mi casa y me mudé a un apartamento de una habitación donde solo quepo yo», me respondió con una sonrisa radiante. «Mis hijos tuvieron que buscar guarderías para sus niños y soluciones reales para sus problemas de vivienda. Al principio me llamaban todos los días gritándome, diciéndome que era una abuela egoísta y desnaturalizada. ¿Y ahora? Ahora me llaman para pedirme consejo, no para exigirme servicios gratuitos. Ahora cuando nos vemos es porque genuinamente quieren pasar tiempo conmigo, no porque necesitan que les resuelva sus crisis». La relación mejoró completamente cuando dejé de ser su empleada doméstica no remunerada. Su historia me llenó de una satisfacción profunda que había aprendido a reconocer durante estos meses. Era la satisfacción de saber que mi decisión había inspirado a otras mujeres a reclamar sus propias vidas. «Isabel, ¿sabe cuántas cartas como la suya recibo cada semana?», le pregunté mientras sacaba mi tablet para mostrarle la bandeja de entrada de mi correo. Sus ojos se agrandaron al ver la cantidad de mensajes. «Tantas. 400 mujeres la semana pasada». Desde que mi historia se viralizó en redes sociales, no paro de recibir testimonios de señoras que han estado viviendo situaciones similares durante años, pensando que eran las únicas. Le mostré algunos de los mensajes más recientes. Carmen, de 68 años, que había echado a su hijo drogadicto de su casa después de décadas de robo y manipulación. Rosa, de 75 años, que había cancelado el testamento que dejaba todo a sus hijas después de descubrir que habían estado rifando sus joyas mientras ella estaba hospitalizada. María, de 62 años, que había vendido el negocio familiar después de que sus hermanos la excluyeran sistemáticamente de las decisiones importantes. ¿Y todas encontraron la felicidad después de tomar decisiones drásticas?, me preguntó Isabel con curiosidad genuina. «Todas encontraron algo más valioso que la felicidad», le respondí. «Encontraron su dignidad. Y desde esa dignidad recuperada, construyeron vidas auténticas donde la felicidad ya no depende de la aprobación ajena». Isabel se quedó callada un momento, procesando mis palabras. ¿Sabe qué es lo más increíble de todo esto? Que yo creí durante años que era mi obligación sacrificarme por mi familia. Nadie me había dicho jamás que tenía derecho a poner límites. Ese es exactamente el mensaje que trato de difundir con la fundación, le expliqué. Que las mujeres mayores no somos muebles familiares que se pueden usar sin permiso. Somos personas con derechos, necesidades y sueños propios.
Me contó que había usado parte del dinero de la venta de su casa para viajar sola por primera vez en su vida, y que había descubierto una pasión por la fotografía que nunca había tenido tiempo de explorar cuando era la empleada doméstica gratuita de su familia. ¿Y Rebeca?, me preguntó finalmente, con esa curiosidad que siempre despertaba mi historia personal. ¿Ha sabido algo de su hija? Rebeca aprendió a vivir sin mis subsidios, le respondí con una tranquilidad que me sorprendía cada vez. Consiguió un trabajo mejor, Pablo encontró una segunda fuente de ingresos, y ahora sostienen su vida con sus propios recursos. Nos hablamos ocasionalmente, pero desde una distancia respetuosa. No la extraña. Extraño a la hija que imaginé que tenía, admití con honestidad. Pero no extraño la dinámica tóxica que habíamos normalizado. La Rebeca real, la que es capaz de respetarme, puede formar parte de mi vida cuando quiera. La Rebeca que me veía como cajero automático emocional y financiero, esa ya no existe en mi mundo. Isabel sonrió con comprensión. Era evidente que ella también había pasado por ese proceso de duelo, llorando no tanto a las personas reales, sino a las versiones idealizadas que habíamos construido en nuestras mentes. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de mi nueva vida?, le pregunté mientras terminábamos nuestro café. ¿Qué? Que cada decisión que tomo es únicamente mía. Desde qué desayunar hasta dónde viajar, todo depende de lo que yo quiero. Después de 70 años, finalmente estoy viviendo mi vida, no la vida que otros esperan que viva. Nos despedimos con un abrazo cálido, y la vi alejarse con esa confianza nueva que reconocía en todas las mujeres que habían tomado decisiones similares. Era el paso firme de alguien que había recuperado el control de su propia existencia. Esa tarde, mientras caminaba por la playa de Manuel Antonio, reflexioné sobre el camino recorrido. 6 meses atrás era una mujer invisible en su propia casa, tolerando humillaciones porque creía que eso era amor familiar. Hoy era la fundadora de una organización que había ayudado a más de 1000 mujeres a reconstruir sus vidas con dignidad. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. ¿Viste las noticias? Tu historia salió en un documental sobre mujeres empoderadas que se transmitirá en Netflix el próximo mes. Le respondí con una foto del atardecer que estaba contemplando. Hace 6 meses hubiera tenido miedo de la exposición pública. Hoy me llena de orgullo ser el ejemplo de que nunca es tarde para valorarse. Al llegar a mi hotel, encontré un sobre que habían deslizado bajo mi puerta. Era una carta escrita a mano, con caligrafía temblorosa que delataba la edad de quien la había escrito. Estimada señora Marta, tengo 82 años y acabo de leer su historia. Durante 15 años he estado viviendo con mi nuera que me trata como estorbo en mi propia casa. Después de leer lo que usted hizo, decidí que todavía tengo tiempo para recuperar mi dignidad. Mañana pongo mi casa en venta. Gracias por enseñarme que el amor propio no tiene fecha de vencimiento. Esperanza Ramírez. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario personal: hoy entendí que la decisión más egoísta de mi vida se convirtió en el regalo más generoso que pude darle al mundo. Al salvarme a mí misma, les mostré a miles de mujeres que ellas también podían salvarse. Y por primera vez en 70 años, me quedé dormida sabiendo que había cumplido mi verdadero propósito en la vida: demostrar que nunca es tarde para exigir el respeto que merecemos.